Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video dentro del curso de Spring Boot. Y continuamos ahora con la lógica de negocio de la clase Transaction. Entonces, en esta clase tenemos un método, bueno, en realidad tenemos tres métodos, pero uno de ellos es el que tiene más lógica de negocio porque es el que va a representar la parte de la transferencia de datos de una cuenta origen a una cuenta destino. Por lo tanto, ahí vamos a tener que hacer una serie de validaciones para asegurar que esa transferencia se realice de forma correcta. Cabe indicar que en este ejemplo solamente vemos un escenario que es verificar de que la cuenta origen tenga saldo para hacer la transferencia. No evaluamos un escenario en que se supere la cantidad de límites de transferencias, ¿ok? Simplemente recuerda que esto es para que tú vayas viendo cómo y en qué momento se implementan las lógicas de negocio y tú tengas un ejemplo de cómo esto lo aplicas en tu proyecto. Así que vamos al código. Vamos a buscar la clase transacción de service y acá hacemos lo primero. Vamos a hacer que esta clase tenga la notación de @service y además tenga la implementación de los constructores para poder recibir sus respectivas dependencias de su repositorio. En este caso, la clase transacción va a trabajar con las siguientes dependencias. La primera tiene que ver con la dependencia de su repository, transaction repository. Vamos a buscarlo, por acá debe estar, se esconde, acá estaba, ya, ahí está. El segundo tiene que ver con la dependencia del account repository. Y posiblemente tú te preguntes, ¿y por qué el account? Porque recuerda que para hacer una transferencia se tiene que consultar, hacer una consulta a la base de datos para decir, hey, ¿existe esta cuenta con este número de cuenta? ¿Sí o no? Y dependiendo de eso, continuamos el proceso. Y la tercera dependencia tiene que ver con el transaction mapper. Ahora, un detalle que te quiero comentar brevísimo nada más. Observa estas dependencias. Recuerda que estos son componentes y esto tiene que ver con tu diagrama C4 Model. En tu diagrama C4 Model hay un diagrama de componentes donde te hablan pues de controller, service y repository. Entonces, por algo en clase nosotros, bueno, quien te habla siempre ha insistido en que tengas referencia a cómo es que esos componentes se asocian. ¿Por qué? Porque esa asociación se ve reflejado justamente en esta parte del código, donde tú dices, si este servicio necesita algo del otro componente, le asocias, en todo caso le envías la referencia de su propio account repository para trabajar alguna consulta que quieras extraer de ese componente con el cual quiere trabajar en conjunto. De ahí viene la importancia de ese diagrama de componentes y ya lo estamos viendo reflejado acá en el código. Una vez que tenemos eso, pasamos nuevamente a la implementación de los métodos. Quiero un método, por ejemplo, acá sí me voy a apurar un poquito porque en realidad parte de estos métodos son muy similares a los que vimos en el account. Observa, es este de acá. Acá tengo un método que lo que me va a permitir hacer es obtener una lista de transacciones pero filtradas por su cuenta. Observa que este método está trabajando con este método de acá, con este método que nosotros hemos creado en el video anterior del repository, que te permite filtrar las cuentas ya sea por número de cuenta origen o por número de cuenta destino. La lógica de esto lo implementamos en el método anterior y era esto de acá, toda esta query de acá, ¿ok? Entonces ya tenemos eso, esto nos bota una lista de transaction y luego, como ya hemos estado haciendo en los casos anteriores de cuenta, hacemos el mapper. Hasta ahí considero que no hay nada sospechoso. No hay nada que no hayamos visto. Y bueno, el @transaction.
Luego tenemos la query que tiene que ver para poder generar el reporte. En el caso de reporte, como vimos en el video anterior, ese reporte recibe 3 parámetros: la fecha de inicio, la fecha final y el número de cuenta. Observa que acá las fechas los estoy enviando en un formato de string. Eso ya lo veremos más adelante cuando lleguemos al controller. Y en realidad tiene una respuesta bien práctica. Lo que sucede es que cuando esto lo vamos a enviar en un formato de JSON, el JSON, como sabrás, lo que envía es una cadena. Entonces, por ese motivo, voy a tomarlo como cadena, pero ya internamente en el método lo que voy a hacer es una transformación. Utilizando el localDay.parser, tomaré este formato que viene en un string y simplemente lo convertiré al localday. Y ya estando en localday, ya lo podré pasar al método getTransactionCountByDayRun, que es el método que nosotros hemos definido en el Transaction Repository. Es este método de acá, donde implementamos toda esa query que hacía pues el filtrado, la cuenta y el agrupamiento de las transacciones por rango de fecha y número de cuenta. Si no te acuerdas, eso está acá, mira, vamos acá y acá está toda esa query, ¿ok? Entonces, luego hacemos una transformación, porque recuerda que este método lo que te retorna es una lista de tipo object, y ya con el transaction mapper simplemente lo que hacemos es transformamos esa lista a una lista de tipo transaction report DTO, que es el reporte o el DTO que ya tenemos creado hace muchísimos videos atrás. Bien, ahora, el que sí voy a detenerme unos minutos en poder explicar es el método que tiene un poquito más de lógica, pero este voy a ponerle el transaction read only true. Entonces, ese método al cual me estoy refiriendo es el método que va a representar la parte de crear una transacción, ¿ok? Es un método que te va a permitir crear una transacción. Entonces, ¿qué es lo que recibe este método? Pues recibe el transaction request con toda la estructura de únicamente, si queremos recordar qué es lo que recibe este transaction request, vamos acá. Esto ya lo hemos trabajado en videos anteriores y recuerda que este recibe solamente el número de cuenta origen, el número de cuenta destino en formato string, el monto, la descripción y nada más, que es lo mínimo necesario para crear una cuenta. Y luego que se termine de procesar o registrar correctamente la transacción, lo que esperamos obtener es un transaction response, el cual tiene esta estructura, tiene el ID, tiene la información de la cuenta, ¿no? De acuerdo a la información que tiene este DTO, tiene el monto que se transfirió y tiene la descripción que en su momento de la transferencia se colocó. Entonces, ya tenemos eso. Y acá ocurren las siguientes validaciones. La primera validación tiene que ver con que las cuentas que van a intervenir en esa transferencia existan. Entonces, para eso, vamos acá, vamos a copiar esto. Esta es la primera validación. Lo que hago es utilizo este método FindByAccountNumber. Si no recuerdas, este método también lo generamos en el video de Account Repository. Este método lo que tiene es, acá estoy utilizando una query derivada de método y lo que hace simplemente es obtenerme la información de la cuenta a través de este parámetro llamado AccountNumber. En el caso de no existir, recuerda que ahí lo que voy a hacer es lanzar esta excepción llamada bad request, que me va a indicar que la cuenta de origen no existe. Sin embargo, acá lo más apropiado, ¿saben qué sería? No sería que yo devuelva un bad request, sino que devuelva un resolver no found exception, que es no encuentro este recurso y por lo tanto lo que hago es lanzar la excepción con este mensaje, ¿ya? Entonces,
Ese es el primer momento antes de crear una transacción. Simplemente obtenemos las cuentas involucradas en la transacción, pero antes verificamos si es que existen. Si es que no existen, simplemente lanzamos estas excepciones. El segundo momento es si existe, tengo que verificar si el saldo de la cuenta origen es suficiente para poder completar la transacción. Entonces, eso es lo que estoy haciendo. Acá recupero el monto que viene en esta transacción que me están enviando y lo voy a comparar con el monto de la cuenta origen, con el balance. Entonces, si eso de ahí es, por ejemplo, menor a 0, o sea, comparo, y si es menor a 0, significa que yo no tengo, por ejemplo, saldo. Y como no tengo saldo, lanzo una excepción y el proceso de la transferencia no se va a poder completar debido a esta excepción que se está realizando. En este caso sí ya es necesario lanzar una excepción llamada bad request, o si quieres personalizar más, como ya dije en el video de manejo de excepciones, podrías tú crear una excepción que diga insuficiente saldo y con eso también funcionaría. En el caso de que sí tengamos saldo, el siguiente proceso es que tengo que realizar la transacción. Pero acá ya comienzan a suceder varios momentos. O sea, si hay saldo, lo primero que tienes que hacer es crear esa transacción. Pero crear esa transacción, ¿qué significa? Significa primero que tienes que capturar la fecha del sistema, tienes que tomar la información de la cuenta origen, de la cuenta destino, y con toda esa data, recién este objeto lo mandas a su Transaction Repository para que él lo almacene en la tabla correspondiente. Eso es realizar una transacción. Y quiero que te des cuenta, mira, que este método tiene varias etapas. Esas etapas de dónde provienen de las reglas del negocio. Y cuando ya lo ponemos en código, lo que estamos haciendo es que esas reglas del negocio lo estamos aterrizando a una lógica de negocio. Entonces, esa es la importancia de esta capa. Acá, como puedes observar, nosotros no escribimos las queries, utilizamos los métodos que ya tienen las queries. De eso es la gran importancia también de trabajar en una arquitectura de capas donde cada capita tiene una única responsabilidad. Por último, penúltimo paso en todo caso, si la transacción ya se creó, tengo que actualizar montos tanto en la cuenta origen y en la cuenta destino. En el caso de la cuenta origen, tendría que hacer una resta, ¿no? Tendría que restar. Y en el caso de la cuenta destino, tendría que agregar el monto que extraigo de la cuenta origen. Entonces, actualizo los montos, seteo los montos, y para que eso se vea reflejado a nivel de base de datos, hay un paso que es que tengo que volver a actualizar o guardar estos cambios, ¿no? Para que ya cuando esté en la tabla vea que realmente se note la diferencia o el descargo del monto de la cuenta origen a la cuenta destino. Finalmente, este método, ¿qué es lo que tiene que hacer? Me tiene que retornar la transacción, pero en formato transaction response. ¿Cómo logro hacer eso de ahí? Simplemente haciendo una transformación. Y con eso ya tenemos la parte de toda la lógica que tiene que ver con el create transaction. Quise simplemente copiar y pegar porque no quiero que el video se extienda demasiado, y dos, considero que ya iba a ser un poco repetitivo que tú me veas escribiendo código, cuando esto de acá era más importante explicarte el propósito de que los métodos de servicio en realidad tienen esa lógica, ¿no? Paso por paso. Bien, entonces con esto ya estamos finalizando la parte de la capa del servicio, y ya en el siguiente video nos dedicaremos netamente a la capa del controlador. Así que te veo en el siguiente video. Gracias.